¿qué tal a todos? Soy la profesora Jani Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, hoy venimos con una cápsula más. Déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, cápsula número 8, teorías de la comunicación. Seguimos en este que nos dice que es este nuevo tema, el concepto de imperialismo cultural de Ebert Schiller. El imperialismo cultural, según Herbert, es un conjunto de procesos mediante los cuales una sociedad es absorbida en el sistema mundial moderno, llevando a su élite dirigente a adaptar sus instituciones sociales para que se alineen con los valores y estructuras dentro de un dominante, a menudo el de Estados Unidos. Esto se logra a través de una mezcla de fascinación, presión, fuerza o soborno, principalmente usando los medios de comunicación y la publicidad para promover la ideología capitalista y el estilo de vida estadounidense, incluyendo el consumismo. La difusión de los medios de comunicación occidentales, en particular de los estadounidenses, jugó un papel clave al expandir una cultura dominante sin reciprocidad. Ahora, Thriller se centró principalmente en el área de la comunicación, que fue una revisión de la literatura sobre el imperialismo cultural. Reveló que ha sido utilizado como un marco por académicos de otras disciplinas para explicar fenómenos en áreas de relaciones internacionales, antropología, educación, ciencia, historia, literatura, deportes. Este imperialismo cultural tiene un amplio alcance, pues se ha considerado en diversas disciplinas de las que se puede haber aplicado. Sin embargo, para limitar el enfoque del siguiente análisis, se ha optado por centrar el imperialismo cultural en relación con la disciplina de la comunicación. El propósito central de este imperialismo cultural fue que varios autores propusieron sus propias interpretaciones del imperialismo cultural. La proposición principal de la teoría se pudo identificar como uno de de los principales teóricos del imperialismo cultural. Este sistema mundial moderno, cuando fue dominante, se vio atraído, presionado, forzado, a veces pues sobornado, para que moldeara sus instituciones sociales de modo que correspondieran o incluso promovieran los valores y estructuras dentro de un centro dominante del sistema, según Schiller en el 76, ¿no? Bien, ahora hay esos procesos de este concepto imperialismo, que se refirió a como una sociedad periférica que es integrada en el sistema mundial moderno y capitalista. El rol del élite dominante fue la clase dirigente de la sociedad receptora, que es seducida o coaccionada para moldear sus propias instituciones y hacerlas corresponder con los del centro dominante. Ahora, partiendo principalmente de una perspectiva crítica, el imperialismo cultural no emplea un conjunto preciso de términos para describir el fenómeno, que intentó explicar la mayoría de los términos claves se trataron como conceptos primitivos, ya que se asume que se comprende este significado básico como una propuesta descrita. Algunos más bien, un sistema mundial moderno fue un concepto primitivo que implicó el capitalismo. Una sociedad fue un concepto igual primitivo que implica cualquier país o comunidad dentro de los límites geográficos específicos, considerando menos ese desarrollado fue el centro dominante. El centro dominante del sistema pues fue referido a los países desarrollados o a lo que comúnmente se ha denominado en el discurso sobre el flujo internacional de información como naciones centrales o potencias
occidentales. Contrariamente a la noción de naciones centrales, que fue las naciones periféricas, fue los países en desarrollo, las áreas dependientes, un tercer mundo o países menos desarrollados, ¿no? Valores y las estructuras, pues fueron los que se refirieron a las organizaciones reales que se dirigían y se originaban en ese centro dominante que fueron ajenas al país y que fue considerada menos desarrollado que el centro dominante. Este instrumento de persuasión que Stiller enfatiza que los medios de comunicación como la televisión y la publicidad son herramientas cruciales que promueven el consumismo y el estilo de vida americano de manera persuasiva. Una dominación unilateral fue que la influencia cultural se producía de forma unilateral, imponiendo valores y estructuras sin un intercambio recíproco de influencias culturales. Aunque no se menciona la formulación original de la proposición principal de Schiller, pues existen otros conceptos utilizados por diversos autores, como ese constructos como cultura, dependencia, imperialismo, pues bueno, siempre están presentes en una literatura sobre ese imperialismo cultural. Esos conceptos siempre se consideraron mayormente primitivos por su conocimiento fundamental. Tras revisar esas diferentes interpretaciones de ese imperialismo, pues fue evidente que su esencia residió en la dominación de una nación sobre otra. Esa relación pudo ser directa o indirecta y basarse en una combinación de controles políticos y económicos. Las formas en que se intercambiaban esa información entre naciones se han explorado mediante estudios académicos como una manifestación del imperialismo cultural. Bien, también podemos ver esta expansión capitalista, que es que el imperialismo cultural se vinculó directamente con la expansión económica capitalista. Ahora, esta comunicación de masas se utilizó para facilitar y ese instrumento de expansión, ¿no? Y algunos ejemplos de la imposición de la publicidad como forma de control fue la privatización de los medios y la creación de una necesidad de adoptar modelos tecnológicos y de consumo occidentales, que fueron las manifestaciones de ese fenómeno, ¿no? Bueno, pues aquí también decía que esta teoría de expansión, por ejemplo, capitalista, pues bueno, se vinculaba directamente con esa expansión económica, con esa expansión de comunicación de masas que fue utilizado como instrumento, ¿no? Ahora, eh, también se respondía que una audiencia de forma activa, pues cómo se podía proponer extraer un programa de televisión, una película, un libro, incluso un grupo de ese entorno mediático cultural. Había que buscar esos efectos específicos, siempre cuestionando cómo puede un investigador especificar la fuente individual de una idea, un valor, una perspectiva o una reacción. Según esa respuesta de ese individuo, fue una serie de televisión de Dallas que puede ser el resultado de las imágenes medio olvidadas de encuentros periféricos, ¿no? Ahora, una evaluación crítica y la respuesta de ese teórico fue la intención de presentar algunas de las diversas definiciones del imperialismo cultural. Es demostrar la diversidad de ideas sobre esa teoría. Algunos podrían argumentar que esa diversidad es de forma positiva, ya que académicos con intereses similares que el imperialismo tende a una comprensión tácita, pero no obstante mutua, que los diversos términos para los académicos y los estudiantes que estudian esa teoría por primera vez pudieran comprender más sobre ella. Esas diversas definiciones fueron más de la teoría para interpretarse como inconsistencia y confusión entre los teóricos.
Ahora, siempre ofrecía una tipología de definiciones en ese análisis de métodos de forma cualitativa, pues podría ser directa o indirecta, es decir, de un tipo contrastante y de un tipo componente, de tipo utilizando un enfoque similar para analizar las diversas definiciones de ese imperialismo cultural, siempre conociendo ese imperialismo teórico que ha resuelto esa ampliación de conceptos. Ahora, no se debe denigrar el imperialismo cultural simplemente por falta de precisión definitiva, pues es necesario que hay que conocerlo y aceptarlo como una teoría triclítica. Ahora, siempre consistió en una confederación flexible de esas ideas unidas por un interés común. Por lo tanto, estas teorías críticas operan a un nivel macro, aunque menos específico en un lugar de un nivel micro. Ese imperialismo se centró en cuestiones más amplias y menos explicativas de cultura, medios transnacionales y economía política, mientras que la teoría de la audiencia activa se centra en miembros individuales de la audiencia. Cabe destacar que de esa de las premisas básicas del argumento de los imperialistas culturales han utilizado para defender la teoría. Skriller, en respuesta a los defensores activos del público, pues argumentó que esos investigadores intentaban aplicar el imperialismo a un micronivel a los miembros individuales del público y que la teoría no intentaba explicarlo. En cambio, estaba diseñada para su aplicación en situaciones macro, como el flujo de información entre países. Scriller también ha criticado la metodología de investigación de audiencias activas, pues sabemos que es evidente que el imperialismo cultural no puede estudiarse de una perspectiva cuantitativa de forma positiva. En su crítica siempre fue citado como implícita en esa noción de ese imperialismo cultural. A lo largo del plazo, no puede analizarse mediante un plazo de análisis puntuales, pues un examen del imperialismo cultural siempre requeriría análisis longitudinales con audiencias mediáticas. Sin embargo, esos estudios diseñados para probar esa teoría han empleado métodos de forma cualitativas como cuantitativas, y algunos estudios han utilizado una triangulación de métodos. Eso nos lleva a un análisis de la literatura sobre el imperialismo cultural. Una evaluación de ese conjunto de estudios empíricos fueron diseñados para probar la teoría. Investigadores desde una perspectiva tanto crítica como sociocientífica han realizado estudios para probar el imperialismo cultural, como siempre señalaron, en una última década de 1985 a 1995. Ese número de estudios cualitativos y cuantitativos que abordaron en el impacto de la televisión estadounidense en las audiencias extranjeras ha aumentado drásticamente. Ese impacto en la televisión de esas audiencias se ha utilizado como prueba para una tesis del imperialismo cultural. En una extensión, siempre fue determinando de forma realizada esas búsquedas de palabras claves, ¿no? Esos estudios encontrados en esas búsquedas siempre tienden a criticar las deficiencias del imperialismo mediante investigaciones que refutan la proposición de la teoría. Los investigadores han rechazado la idea conspirativa del imperio mediático de Schiller, argumentando que la economía, la preferencia de la audiencia, las políticas gubernamentales y las nuevas tecnologías son importantes variables mediadoras o explicativas de la naturaleza y la dirección del flujo internacional. La investigación sobre este imperialismo fue que contuvo siempre un análisis de un programa mediático. Una investigación de efectos interculturales siempre fue basado en encuestas que enfaticen esa validez externa mediante el uso de grandes muestras aleatorias, en lugar de una descripción exhaustiva de ese fenómeno. Hubieron análisis de una recepción intercultural que fueron basados en entrevistas en profundidad y en análisis de discursos que fueron enfatizados
de importancias en un contexto, en una multifacética que influía como espectadores. Steelers siempre tuvo esa expansión capitalista, cultural, que siempre se vinculaba directamente. Y también tuvo esa publicidad como forma de control, esa privatización de los medios y esa creación de necesidad de adoptar esos modelos tecnológicos y de consumo. Perfecto. Bueno, chicos, hasta aquí quedamos con esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.